Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Listísimos, hermanos y amigos, ya con la presentación. Espero que en esta noche usted tenga ya su Biblia a mano, que tenga también su cuaderno de notas, un bolígrafo. Le ayudamos en esta noche con la presentación para que después usted, en el momento que lo crea necesario, vaya al video, retroceda o adelante esta presentación para que usted pueda tomar a gusto sus notas. Lo importante, hermanos, es que estemos recordando y repasando estos temas, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos oidores olvidadizos. Lo que vamos a hacer en esta noche, en primer lugar, mis hermanos, es hacer el repaso de la semana que siempre hacemos, porque una vez más somos oidores olvidadizos. Como usted puede ver, hoy vamos a estar en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 25, pero mis hermanos, recordando el gran problema que nosotros como seres humanos tenemos, y ese problema es el pecado. Es algo que nosotros no podemos solucionar por nuestra propia cuenta, y por eso Dios mismo le da al ser humano la solución para su pecado. La solución, la medicina, la respuesta que Dios da para nuestro pecado se llama Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, según Romanos 1:16, es, dice Pablo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hermanos, el pecado es, es, un, es una, es la enfermedad que más personas ha matado en la tierra. Ni siquiera es el cáncer, ni siquiera será el COVID, ni siquiera será ninguna otra enfermedad que haya matado tantas personas como el pecado. En el capítulo 1 de Romanos nosotros estuvimos hablando del pecado de los gentiles, si recuerdan bien. En el capítulo 2 hablamos acerca del pecado de los judíos. En el capítulo 3 nosotros vimos cómo el pecado se extiende a toda la humanidad y hablamos acerca del pecado universal. Y un texto que siempre recordamos en este capítulo es el verso 23, donde dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí mismo, en el versículo 24 en adelante, Pablo comienza a introducir el tema de la justificación y cómo nosotros podemos llegar a ser justificados por medio de la obra magnífica y maravillosa de Jesús en la cruz. Es por eso que en el capítulo 4 luego Pablo comienza a hablarnos en detalle de la justificación y nos habla acerca de la fe de Abraham, del padre de Abraham y por qué la fe de Abraham fue tan importante, por qué su fe le fue contada como justicia, para luego decirnos en el capítulo 5 que a través de la misma fe nosotros podemos llegar a ser justificados. Pero habla de una fe que es una fe puesta en acción, es una fe que nos invita o nos motiva a hacer algo más. He dicho y volveré a decir en cada una de estas clases que solo la fe nos salva. La fe es un ingrediente necesario en el proceso de la salvación, pero solo la fe nos salva. Es por eso que en el capítulo 5 también Pablo hace un contraste en esta oportunidad entre Abraham y Cristo. Entre Adán, me corrijo hermanos, entre Adán y Cristo. Y cómo el pecado y sus consecuencias entraron al mundo por el pecado de Adán. Pero también cómo por el sacrificio, por la obra, por la obediencia de Jesús, la salvación, la justificación vinieron a ser un beneficio para el hombre.
pero no para todos los hombres. Esto es lo que se quisiera creer, o es lo que muchos dicen hoy en día, que por la obra que Cristo hizo en la cruz, toda la humanidad será salvo. Pero esto no es así, mis hermanos y amigos. Esto no es así, lo dice el capítulo 6. Hay algo más que el ser humano necesita hacer. No solo la fe, hay algo más que el ser humano necesita para poder recibir la salvación o la justificación de Dios. Y lo que necesitamos hacer es morir al pecado. En el capítulo 6 que consideramos la semana anterior, vimos cómo a través del bautismo es donde recordamos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Y cuando nosotros obedecemos ese plan de Dios, recibimos libertad del pecado. En el capítulo 6 que vimos la semana anterior, vimos cómo los romanos obedecieron de corazón, dice, una forma de doctrina. Esa forma de doctrina es el Evangelio, que bien sabemos, Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. ¿Cuándo y cómo repetimos esas tres partes? Únicamente se logra en el bautismo. Decidimos morir con Cristo, ser sepultados bajo las aguas como Cristo fue sepultado para finalmente salir de las aguas, simbolizando una resurrección como Cristo lo hizo para salir y andar en vida nueva. Pablo les dice en el versículo 20 del capítulo 6 a los romanos y también a nosotros que ellos eran esclavos del pecado y que estando en esa condición estábamos libres de la justicia. Pero ahora que hemos muerto al pecado, ahora somos esclavos, ya no del pecado, sino esclavos de Dios. Verso 22, mas ahora, dice Pablo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mis hermanos, es importantísimo que todo ser humano comprenda que hay algo más que hacer aparte de la fe. Y eso es ser libertado del pecado. Para yo poder ser salvo necesito ser libertado del pecado que hay en mí. Pero ese pecado no puede ser limpiado, quitado de mí, si no doy el paso, en obediencia, el paso del bautismo. Y en esta noche, en el capítulo 7, Pablo va a seguir considerando el tema de la muerte, va a seguir considerando el tema de la ley, va a seguir hablando acerca del pecado y nos va a hablar en el capítulo 7 acerca de la condenación de la ley. La condenación de la ley, mis hermanos. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Muy bien, creo que ahora sí estamos para leer, hermanos. Vamos a leer por lo menos hasta el versículo 6 en esta noche. Romanos 7, 1 al 6. Dice Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como o con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero si el marido, vamos a leer verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, dice el texto, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Verso 6. Pero ahora,
estamos libres de la ley. ¿Por qué, Pablo? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo en el capítulo 7, versículos 1 al 6 que acabamos de leer, nos recuerda a nosotros, en primer lugar le recuerda a los romanos, pero también a nosotros hoy en día, que nosotros somos libres, estamos libres de la ley de Moisés. Nosotros vemos en estos primeros versículos la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando Pablo les escribe y les habla, les hace una pregunta. Les dice, hermanos, ¿ustedes ignoran acaso? Y les pone entre paréntesis, o al menos para nosotros está escrito entre paréntesis, porque les hablo como quienes conocen la ley, que la ley se enseñorea. O sea, que la ley tiene dominio entre tanto que éste vive. Es decir, la ley se enseñorea del hombre cuando el hombre está vivo. Si usted lee con cuidado el versículo 2 y el versículo 3, es como una explicación de lo que él está diciendo. Así que usted debe leer versículo 2 y versículo 3, los debe leer como una explicación. Porque el versículo 2 y el versículo 3, Pablo lo que hace es una explicación o una analogía acerca del matrimonio. Pero su tema aquí, su tema principal no es el matrimonio. Pablo está hablando acerca de la condenación de la ley, de la finalización de la ley de Moisés. Así que nosotros deberíamos leer versículo 1 y versículo 4 juntos, versículo 2 y versículo 3 juntos. Fíjese, si yo paso del versículo 1 al versículo 4, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Así también vosotros, hermanos míos. Verso 4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Ese es el punto de Pablo. Pablo dice, hermanos, hablo como quienes conocen la ley y les digo que la ley se enseñorea o tiene dominio sobre el hombre mientras el hombre vive. Pero si el hombre muere, ¿qué poder tiene la ley sobre el hombre? Ninguna. Si yo, por ejemplo, vivo en una región donde en la autopista principal son 60 millas por hora y yo muero, ¿qué dominio tiene esa ley ahora sobre mí? Ninguna. Por eso es que Pablo en el versículo 2 y 3 hace una analogía para que los romanos entiendan lo que él quiere decir. Y usa como ejemplo el matrimonio y les dice, la mujer casada está sujeta por la ley del matrimonio, está sujeta a su marido, entre tanto que él vive. Es decir, si su esposo está vivo, ella continuará permaneciendo casada. Dice el verso 2, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del matrimonio, de la ley que la unía a ese hombre. Y en el verso 3 dice, así que mientras ella esté casada, mientras una mujer esté casada, si estando en vida su marido, ella se uniere a otro varón, dice será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley y tiene la libertad, como está libre de esa ley, tiene la libertad de volverse a casar. Una vez más, mis hermanos, el punto de Pablo aquí no es el matrimonio, él no está discutiendo temas de matrimonio, está dando un ejemplo para decirle a los romanos, ustedes han muerto a la ley. Es decir, la ley ya no tiene dominio sobre ustedes. ¿En qué momento los romanos murieron? ¿Recuerdan el capítulo 6
que por lo menos en 8 o 10 ocasiones encontramos, mis hermanos, la palabra muerte en el capítulo 6, el capítulo anterior de Romanos. ¿En qué momento morimos? Morimos en el momento del bautismo. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Morimos al pecado. Como morimos al pecado, ahora somos libres del pecado. Pero lo que estamos viendo en el capítulo 7 es que no solamente morimos al pecado, ya no vivimos bajo el pecado, no deberíamos vivir bajo el pecado, sino que también morimos a la ley. En el momento que los romanos obedecieron de corazón esa forma de doctrina, ellos ya no estaban bajo el régimen de la ley. Y esto es importante, hermanos, que hoy en día nosotros también lo entendamos. Porque hoy muchos quieren vivir bajo la ley, bajo el régimen de la ley de Moisés. Quieren seguir practicando algunas obras de la ley de Moisés. Sin embargo, la ley tenía un único propósito y era traernos a la persona de Cristo. En Gálatas, este texto no lo tengo para ustedes en la presentación de esta noche, pero es un texto muy importante. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, Pablo le dice a los Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro maestro, nuestro tutor, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fíjese, el propósito de la ley fue traernos a Cristo, y cuando nos ha traído a Cristo, vamos a ser justificados, por la ley. Entonces, algunos creen hoy en día que la ley de Moisés sigue estando vigente, pero la ley tenía una duración. Dios no pretendió que la ley de Moisés permaneciera vigente por toda la eternidad. En el verso 19 de Gálatas capítulo 3, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, fíjese, palabra clave, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mismo Moisés dijo, hablando acerca de Cristo, que se levantaría un profeta mayor que él y que a él debían oír. Luego en Mateo también encontramos el momento donde Jesús se transfigura, estando presente con él Moisés y Elías, y en esa ocasión, Mateo 17, Pedro quiere hacer 3 enramadas, 3 altares para adorar a estos 3 grandes hombres, pero hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro estaba viendo a Jesús, a Moisés y a Elías de la misma forma, pero Dios dice, no, mi Hijo es mayor, a él deben oír. Es decir, la ley tenía una duración. Hasta que viniese la simiente, dice Gálatas. La simiente es Cristo, Gálatas 3:16. Cuando Cristo viene, la ley de Moisés pasa a ser erradicada, eliminada. Sé que estos conceptos, hermanos, son difíciles o un poco complicados para algunos comprender hoy en día. Lo fue para los judíos. Ellos tenían a Moisés como un gran hombre, tenían la ley, para ellos fue como voy a ponerlo entre comillas, como un Dios, la ley de Moisés. Recuerdan, lo vimos en el capítulo 2. Ellos se justificaban a sí mismos porque tenían la ley y eran hijos de Abraham, pero igual estaban en pecado. La ley no los podía salvar. La ley cualquiera tuvo dominio sobre el hombre mientras el hombre vivía. Pablo les dice a ellos, ustedes han muerto. Verso 4, así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cuándo y cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. Dice, para que seáis de otro. Es decir, para que seamos de Dios.
del que resucitó de los muertos. Pero vea el propósito al final del versículo 4. ¿Para qué hemos muerto a la ley? ¿Para qué fuimos justificados? Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es ese fruto que Dios quiere que llevemos? Capítulo 6, verso 22. Y tenéis por fruto la santificación. Ahora que hemos sido bautizados, ahora que estamos en Cristo, el proceso sigue. Esto no termina. Tenemos que seguir el proceso. Y el proceso, lo que espera Dios de nosotros, es que demos frutos en nuestra vida espiritual. Y esos frutos deben ser frutos de santificación, es decir, que nos apartemos cada día del pecado. Cuando hagamos eso, dice, tenemos por fin la vida eterna. Si el hombre muere, es el punto de Pablo, si el hombre muere ya no está bajo la ley. Mis hermanos, y esto tiene lógica, y por eso usa la ilustración del matrimonio. Si usted que me escucha hoy está casado o casada, como este servidor, la ley del matrimonio me une a mi esposa, pero si ella muere, quedo libre de esa ley. Ya no estoy casado, paso a ser viudo y puedo volverme a casar. La palabra de Dios me autoriza. Pero si en vida de mi esposa, es decir, si en este momento que estoy casado, yo decido unirme a otra mujer, estando mi esposa viva, la Biblia me llama adúltero. Y por tanto, me descalifico para recibir la salvación, porque estoy en un pecado grave. Y otra vez, no es el punto de Pablo, él no está hablando acá del matrimonio, pero hermanos, ese es un tema importante hoy en día. Porque muchos siguen creyendo en el divorcio, siguen creyendo en la posibilidad de volverse a casar. Es que me fue infiel, es que esto y lo otro. Mis hermanos, la ley del matrimonio es clara. Debemos tomar conciencia que el matrimonio es para toda la vida. Como bien trillado y se ha dicho en algunas ceremonias, hasta que la muerte los separe. Es lo único que Dios autoriza en su palabra. Por supuesto, usted me dirá, Mateo 19, donde Jesús habla acerca de la infidelidad y que puede un hombre o una mujer dar carta de divorcio, repudiarla si le es infiel. Ese es otro tema, pero no es el de esta noche. En algún momento, si lo tienen ustedes a bien, podemos considerar ese particular. Así que entonces, cuando morimos con Cristo, morimos también a la ley. Si soy de Cristo, ya no soy de la ley. Si he sido bautizado, ya no debo cumplir los mandamientos ni los requisitos de la ley. Somos de Cristo y somos de Cristo para llevar frutos para con Dios. Así que note en el verso 5, vamos a continuar leyendo, verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Hermanos, Pablo les empieza ahora a decir a los romanos, por la ley vino el conocimiento del pecado, y vino el pecado y por tanto la muerte. Dice el verso 5, mientras estábamos en la carne, note cómo Pablo usa el pasado, estábamos en la carne. Ya no estamos en la carne, pero cuando estábamos en la carne, vivíamos bajo las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Fíjese, ahorita vamos a hablar de esto. Que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, y teniendo el pecado en nuestras vidas solamente llevábamos frutos para muerte. Pero ahora no podemos llevar frutos para muerte porque estamos en Cristo, llevamos frutos de santificación. Verso 6, pero ahora, note la diferencia, pero ahora estamos libres de la ley. Fíjese, la ley, lo vamos a leer ahorita, la ley era perfecta, pero por la ley el hombre comenzó a pecar. Y como comenzó a pecar,
la muerte vino a la vida del hombre. Pero ahora estamos libres de la ley. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Hemos muerto a la ley. Estábamos sujetos a ella, pero hemos muerto a la ley. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo nos dice en el versículo 6 que nosotros hemos muerto al Antiguo Testamento, en otras palabras, la ley de Moisés. A eso se refiere al régimen viejo de la letra, para servir ahora en el régimen, en el régimen nuevo, fíjese, nuevo del Espíritu. Se refiere específicamente a servir en el Nuevo Testamento. Qué difícil es para algunos, mis hermanos, comprender esto hoy en día. Estamos bajo el Nuevo Testamento. Por eso se llama nuevo, porque el otro es viejo, ya pasó. Así ha quedado escrito para nosotros como un ejemplo, como un ejemplo para ver lo que estos hombres antiguos hicieron o dejaron de hacer, y lo tomemos como ejemplo para nuestras vidas, pero no como un mandamiento, no como algo que nosotros necesitamos obligadamente seguir. Y esto es importantísimo que lo entendamos en esta noche. Seguimos a Cristo, por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos e imitamos a Cristo, no a Moisés, no a la ley antigua. Así que usted y yo debemos tener esto en mente. Vamos ahora a estar en una sección, hermanos, versículo 7 hasta el final del capítulo, hablando acerca de la ley y el pecado, porque aparentemente hasta donde hemos leído, es por la ley que nosotros pecamos. ¿Es entonces problema de la ley? Muy bien, espero todos me estén escuchando. Vamos a leer ahora el capítulo 7. Creo que se mira bien. Dice el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Si ven, mis hermanos, aparentemente los romanos leían esto y ellos decían, entonces pecamos por culpa de la ley. La ley es la que nos ha hecho pecadores. Pablo dice, ¿es la ley realmente pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, verso 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, o no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, verso 21, hermanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, fíjense mis hermanos, amados hermanos, hemos tenido una larga lectura y vamos a ir poco a poco. Cuando Pablo habla en el versículo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. ¿Se está refiriendo a cuál ley? Muchos nos van a decir o quieren hacer una diferencia hoy en día entre lo que ellos llaman una ley moral y una ley ceremonial. Y ellos dicen que la ley ceremonial realmente fue la ley que fue abolida, que fue eliminada. Pero hay parte de la ley de Moisés, la que ellos llaman ley moral, todavía sigue vigente en nuestros días. Pero Pablo en el versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. ¿A cuál ley se refiere? Se refiere a toda la ley de Moisés. Nosotros no encontramos tal diferenciación ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, algo como ley moral, ley ceremonial. Dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Verso 7, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Es obvio, nosotros lo vimos, creo que la lección anterior, o en el capítulo 5, no recuerdo bien, hermanos, pero antes de la ley de Moisés, el hombre pecaba. El hombre pecó sin la ley escrita. ¿Por qué? Porque había una ley oral, una ley hablada de parte de Dios. El hombre igual era y fue culpable de pecado antes de la ley de Moisés, pero Pablo dice, yo realmente no conocí el pecado hasta que vino la ley. ¿Por qué? Pone un ejemplo y dice, porque yo no conocí el pecado de la codicia hasta que hubo una ley que decía no codiciarás. Esto se aplica, hermanos, vaya, hoy en día tan sencillo como que cuando a uno le dicen o cuando a una persona le dicen, le dan un mandamiento, por ejemplo, una instrucción, es como si se viera más tentado a hacerlo. Por ejemplo, no abra esa puerta. Parece que desde el momento que a nosotros nos dicen, no abra esa puerta, parece que como que sentimos más la tentación, ¿no? de abrir esa puerta. ¿Y por qué no la voy a abrir? ¿Qué será lo que hay detrás de esa puerta, no? Parece que el hombre sintió más motivación a pecar cuando conoció la ley de Dios, cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Pero antes de pasar a eso, algo que quiero explicar aquí, hermanos, es Cristo en la cruz eliminó toda la ley de Moisés. No solamente, como algunos dicen, la parte ceremonial, sino también la parte moral, toda la ley de Moisés. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús en la cruz eliminó la ley de Moisés. Verso 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que como Cristo eliminó la ley de Moisés, verso 16 dice, por tanto ya nadie os juzgue en cuanto a comida, en cuanto a bebida, dice, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verso 18 incluso dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Para qué cito esto, hermanos? Para decir, la ley de Moisés fue clavada en la cruz, toda, completa. ¿Fueron solamente los 10 mandamientos? No, en realidad no fueron solamente 10 mandamientos, como vamos a ver en un momento. Fueron más de 10 mandamientos. La ley de Moisés o el Antiguo Testamento tenía al menos 613 mandamientos. Mis hermanos y amigos, 613 mandamientos que el pueblo de Israel debía cumplir a la perfección. Porque eso era lo que demandaba la ley de Moisés, obediencia perfecta. ¿Era la ley imperfecta o fue la ley de Moisés defectuosa? En ninguna manera, dice Pablo. El problema no fue la ley. La ley que Dios dio era para santidad, era para vida, pero el hombre no la pudo cumplir. Pablo les explica, les dice que el pecado, versículo 8, frase que se repite otra vez en el versículo 11, hermanos, dice, el pecado, no la ley, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, y se está refiriendo al mandamiento de la codicia, algo que estaba en los 10 mandamientos. El mandamiento es no codiciarás. El pecado tomó el mandamiento y produjo, dice Pablo, en mí toda codicia. Lo que les decía hace un momento. Es tan verídico, que cuando nos dicen, no toque eso, no abra eso, ni siquiera se le ocurre, parece como que se despierta, ¿no? La curiosidad, la tentación. Es lo mismo que hizo Satanás en el huerto, despertó codicia en Eva y le dijo, serán como Dios, abiertos vuestros ojos. Puso la codicia y desde que le puso esa codicia, Eva vio el árbol ya de una forma diferente, lo vio como un árbol codiciable. Es así con todos los seres humanos. Pablo dice, el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Ok? Y luego dice en el verso 9, y yo sin la ley viví en un tiempo sin la ley, pero venido el mandamiento, el pecado parece que revivió y yo morí. La codicia en el versículo 7, como ya lo mencioné, uno de los 10 mandamientos, por eso es que recordamos, Dios dice no codiciarás, un aspecto de lo que algunos llaman la ley moral, fue eliminado por Cristo en la cruz. ¿Quiere decir que no está en el Nuevo Testamento? Claro que está en el Nuevo Testamento, pero ya no estoy bajo esa ley. ¿Por qué? Porque he muerto. Recuerdan, capítulo 6, hemos muerto en el cuerpo, hemos muerto con Cristo. Nehemías capítulo 9, versículos 13 y Deuteronomio 5, 1 al 3 nos recuerda que el pacto de Moisés fue un pacto nacional, fue un pacto que Dios hizo con Israel. Nosotros no somos israelitas, recuerde que no somos judíos. El antiguo pacto fue un pacto entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. Estos textos que comparto con ustedes en la presentación así lo dicen. Sin embargo, el pacto que Dios ha decidido establecer ahora, Jeremías 31 al 34, dice, estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres,
Pondré su ley en sus mentes, en sus corazones. Escribiré esa ley en sus mentes y en sus corazones. Ya no me acordaré más de sus pecados. Dios ya, a través de Jeremías, estaba anunciando que Él establecería un pacto diferente a través de su Hijo amado, ya no a través de Moisés, que fue el mediador en el Antiguo Testamento. Y nuevamente usa como ilustración el matrimonio en el versículo 2 y 3. Avanzando, mis hermanos, en esta lección de hoy. Seguimos hablando acerca de la ley y del pecado. Entonces, permítame avanzar la presentación. Estamos en el versículo 10. Dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cuál el mandamiento está hablando? El de la codicia. Recuerde, está usando la codicia y dice, ese mandamiento que era para vida, Dios no dio su ley para condenar al hombre, sino para darle vida, ¿no? Pero el hombre, al desobedecer el mandamiento que era para vida, produjo en él muerte. Es lo que dice Pablo, a mí me produjo muerte. Sin la ley el pecado está muerto, pero la ley, que es buena, santa y justa. Pablo, en otras palabras, está diciendo, el problema es el pecado, no la ley. El pecado es el problema, porque el pecado es lo que produce muerte. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice, de manera que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Jamás ningún pecado puede ser culpa de Dios. Ningún pecado puede ser culpa de la ley de Dios. La ley es buena, santa, justa y fue para vida del hombre, pero al nosotros o los judíos desobedecerla, se les convirtió a ellos en muerte. Vea que luego dice Pablo en el verso 13. Luego, lo que es bueno, es decir, la ley, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. De nuevo, no, el problema no es la ley, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Otra vez, es la maldad, es el pecado que hay en este cuerpo carnal. Ahorita al final Pablo va a hacer una diferenciación entre el espíritu y la carne. Esta carne, este cuerpo físico que nosotros tenemos será o tendrá la tendencia siempre a pecar y oponerse a la santidad de Dios. Pablo le dice, versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Una vez más, el problema no es Dios, el problema no es su ley, el problema somos nosotros, los seres humanos. El problema es el hombre, la carnalidad que hay en nuestra vida. Versículo 15. Fíjese, lo que Pablo describe aquí, mis hermanos, es probablemente lo que usted y yo y toda la humanidad o todos los cristianos, todos los que intentan agradar a Dios, experimentan en su día a día. Vea lo que dice en el versículo 15 el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En estos versículos restantes, Pablo nos demuestra, hermanos, que el problema no está en la ley, sino en la carnalidad del ser humano. Pablo dice, lo que yo hago es precisamente lo que no quiero hacer. Lo que yo en ocasiones hago es precisamente lo que aborrezco. Verso 16, y si lo que no quiero hacer, yo no quiero pecar, dice Pablo, yo no quiero pecar, pero encuentro que en ocasiones es lo que eso hago. Pero si esto pasa, en realidad estoy aprobando que la ley es buena, no que es mala. Es decir, cuando peco
y no quiero pecar y peco, me doy cuenta que realmente Dios me dio su ley para ayudarme a mí, pero yo la estoy desobedeciendo. Verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando nosotros, una de las cosas, hermanos, que yo hubiera querido cuando bajé a las aguas del bautismo, es que en las aguas del bautismo Dios me perdonó todos mis pecados del pasado. Eso está claro y es indudable. Pero algo que yo hubiera querido es que el agua en el bautismo hubiese borrado mi tendencia a pecar, que las aguas del bautismo hubiesen borrado mi carnalidad, pero no, no es así. Salgo de las aguas del bautismo para andar en vida nueva, pero esa carnalidad, esa debilidad que está en mi cuerpo, sigue estando presente. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice acerca del bautismo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, el bautismo nos salva. Pero Pedro pone, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne. Las aguas del bautismo no me quita la tendencia a pecar. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, lo que Dios hace en el bautismo es perdonar mi vida antigua y renovar mi espíritu y darme su espíritu dentro de mí para que yo ahora que salgo de las aguas del bautismo pueda tener una buena conciencia hacia Dios. Ahora ya sé lo que Dios quiere y voy a estar en una lucha diaria. Es lo que Pablo describe aquí. Vamos a estar en una lucha diaria de esta carnalidad, de este cuerpo y lo que el cuerpo nos pide satisfacer, ahora con el Espíritu que Dios nos ha dado y lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestra vida. Texto importantísimo, hermanos, que nosotros podríamos leer es Gálatas capítulo 5, donde Pablo habla acerca de los frutos de la carne. ¿Qué es lo que la carne quiere satisfacer? Y habla acerca de él es el fruto del Espíritu. Dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, la carne nos pide constantemente pecar, pero el Espíritu de Dios nos pide, nos ayuda diariamente a alejarnos del pecado, es decir, a santificarnos, y se oponen entre sí. Pablo lo que describe en los Romanos capítulo 7 es esa lucha que tenemos diariamente en nuestra vida. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, porque es el pecado que mora en mí. Verso 18, y yo sé que en mí, y cuando dice en mí, se refiere, esto es mi carne, en mi carne no mora el bien, dice Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, sí o no, esto es lo que experimentamos en el cristianismo. El querer el bien, el querer hacer el bien, está en nosotros. Hermano, hoy este servidor que les habla quiere agradar a Dios con toda su vida. Ese es el deseo más grande que yo tengo. Pero encuentro que en la práctica el cuerpo me sigue pidiendo cosas. Y yo tengo que oponerme al cuerpo. Alguien dijo por ahí, muy sabiamente, o usted y yo dominamos el cuerpo, o el cuerpo nos dominará a nosotros en algún momento. Pero no estamos solos en ese proceso. Ahora tenemos el Espíritu de Dios para gobernar este cuerpo. Tenemos su poder en nosotros que nos va a ayudar a decir no. Pablo dice, verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vea cómo Pablo hace una clara diferenciación o distinción entre
este cuerpo, que es carne, pecaminoso, que será destruido algún día, y el espíritu. Realmente lo que nosotros somos es espíritu. El espíritu se opone a esto que el cuerpo nos pide. Verso 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cada vez que nosotros nos propongamos hacer el bien, nos vamos a dar cuenta, dice Pablo, que el mal está en nosotros. Aparentemente hay dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. ¿Cómo sabe usted eso? Verso 22 dice, porque según el hombre interior, el hombre que está dentro de nosotros, lo que somos, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dice Pablo. Mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Así como usted y yo probablemente nos deleitamos en la ley de Dios. Ese es nuestro hombre interior. A mí me encanta y me agrada la ley de Dios. Sus mandamientos son buenos, santos, justos y perfectos para mi propio beneficio. Pero, dice Pablo, veo otra ley. No la ley de Dios, veo otra ley en mis miembros. Y esta ley se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo, en mi cuerpo, se opone constantemente a la ley de Dios. Esta es una lucha diaria, mis hermanos. Por eso es que constantemente decimos que la vida cristiana demanda esfuerzo, que la vida cristiana no es simplemente color de rosa, no, es una vida de esfuerzo. La santificación no es fácil, alejarse del pecado no es fácil, negarse a las cosas que el cuerpo nos pide no es fácil, no es imposible, pero necesitamos hacerlo. Un cristiano no puede entregarse por completo al pecado y decir, de todas formas no voy a hacer nada con esto, siempre voy a pecar, pequemos que de por sí Dios me da de su gracia y Él me salvará. No, Pablo le dice, en ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una cosa es que este cuerpo me pida pecar, pero otra cosa es que yo vaya a vivir en él. Ya no voy a vivir en él. Pablo dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? Solamente Jesucristo nuestro Señor. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley. Fíjese, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aunque este cuerpo, hermanos, nos invita a seguir pecando, a seguir sirviendo a la ley del pecado, nuestra mente nos invita a servir a la ley de Dios. Que Dios nos ayude a cumplir este reto en nuestras vidas, a servir a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón. Les dejo en esta noche con las palabras de Cristo en Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad, dice Jesús a sus discípulos, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, mis hermanos. Nuestro espíritu, nuestra mente están dispuestos a servir a Dios, pero nuestra carne es débil. Por eso debemos velar y orar, dice Jesús, para que no entremos en tentación. Podemos vencer esta carnalidad, sí podemos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la oración en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a cumplir este reto. Pero en esta noche debe quedar claro que la ley antigua ha sido
eliminada por Cristo, que hemos muerto a esa ley, que somos libres de esa ley y ahora vivimos bajo la gracia y el poder de Jesús. Hermanos, amigos, gracias por acompañarme en esta noche. Espero que este estudio sea de bendición para su vida. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana para estudiar su santa y bendita palabra en el capítulo 8. Hasta entonces.